Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Con 13 minutos, muy buenos días, bienvenidos a Radio Vital o Vital FM, los saluda Raquel Salazar, estamos en vivo, la temperatura en estos momentos en Lima es de 24 grados, en Piura 23, en Arequipa 9 grados, en una situación de emergencias por las intensas lluvias, deslizamientos, desbordes que ha causado la muerte de algunas personas y provocó daños materiales, todavía se vive en Arequipa, en Tumbes, en Piura, en el balneario de Máncora. Y no puede ser posible, pensé que era una broma, pero en las redes sociales fue muy criticado que que una periodista del Radio Yarabí de Arequipa le consultó al presidente Balcázar sobre la emergencia por las lluvias y él recién se estaba enterando, recién el presidente de la República se estaba enterando. Ella incluso expresaron su incredulidad, no lo podían creer que el presidente, el mandatario, no estaba enterado de las lluvias y de los daños severos que estaba ocasionando. Bueno, el jefe del gabinete, Hernando de Soto, el próximo que va a juramentar hoy, es arequipeño. A lo mejor las cosas cambian. A continuación, nuestros titulares. Noticias del día. El presidente de la República, José María Balcázar, hoy tomará juramento del nuevo gabinete ministerial encabezado por el economista Hernando de Soto, de 84 años, en Palacio de Gobierno. El presidente Balcázar y la ministra Denise Miralles se reunieron con titulares del Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, para coordinar el presupuesto adicional para las elecciones generales 2026. Fueron hallados los restos del helicóptero Mi-17, desaparecido el domingo 22 de febrero, cuando cubría la ruta desde Pisco hacia Chala, en la región Arequipa. 15 personas viajaban a bordo. Las intensas lluvias que azotan al menos 10 regiones del Perú, especialmente en las ciudades de Arequipa, Ica y Tumbes, volvieron a generar una situación crítica, luego de que varias torrenterras colapsaran e inundaran calles y viviendas. Las intensas precipitaciones en Arequipa dañaron la estructura de al menos 135 instituciones educativas, comprometiendo el inicio del año escolar 2026. El Consejo Municipal aprobó declarar en situación de emergencia al distrito de Máncora, Piura, debido a las fuertes lluvias, precipitaciones pluviales y desbordes en el balneario. La conectividad en la carretera Panamericana Sur estuvo interrumpida en el distrito de Ocucaje, Ica, luego de que dos nuevos huaicos destruyeran un tramo estratégico de la vía en el kilómetro 337. El CENAMI informó que en los próximos días las temperaturas en Lima metropolitana se incrementarán hasta los 32 grados. El Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo de temas, fechas y orden de participación de los 36 candidatos presidenciales para los debates electorales que empezarán el 23 de marzo. La policía de Londres arrestó al ex embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a una investigación por mala conducta en un cargo público por sus vínculos con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. Estas fueron las noticias del día. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Seguimos en Radio Vital o Vital FM. Los saluda nuevamente Raquel Salazar y fueron hallados los restos del helicóptero Mi-17 desaparecido el domingo cuando cubría la ruta de Pisco hacia Chala, en la región Arequipa. 15 personas viajaban a bordo. Entre las víctimas había menores de edad. La Fuerza Aérea del Perú confirmó el hallazgo del helicóptero que desapareció el domingo, 22 de febrero, durante su trayecto de Pisco hacia Arequipa. Las patrullas ubicaron los restos en la zona de Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Carabalí. El accidente dejó 15 muertes, 4 tripulantes y 11 pasajeros.
la institución perdió contacto radial con la aeronave alrededor de las 4:30 de la tarde del domingo, según informó la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales en su primer comunicado. Tras varias horas de intensa búsqueda, los equipos en tierra encontraron los restos hoy. Las imágenes difundidas muestran la nave completamente destruida en una zona agreste. Vecinos del sector, La Caleta contaron que el helicóptero sobrevoló el área a baja altura y luego escucharon un fuerte estruendo. La FAP detalló que el helicóptero cumplía una misión de apoyo en Arequipa. Las intensas lluvias afectan al menos 10 regiones del país, sobre todo Arequipa. ¿Qué ha pasado con estas fuertes precipitaciones? Esto ha originado que varias torrenteras colapsaran e inundaran calles y viviendas en diversos distritos, sobre todo en Arequipa y Yanaguara. Así nos informó nuestra colega de Radio Yaraví, María Luz Cruz. Por ejemplo, el desborde de las torrenteras, torrentera El Chullo, por ejemplo, torrentera Los Incas, pero la que más problemas ha causado es el desborde de la torrentera El Chullo nuevamente. Es una torrentera que lamentablemente con el paso de los años ha reducido en cuanto a, se ha vuelto cada vez más angosto, y esto ha hecho pues que ese desborde de la torrentera ha ocasionado que las viviendas se terminen nuevamente inundadas. Te comento, por ejemplo, que en la zona de Flora Tristán, esto en el distrito de Yanaguara, el agua ha ingresado a las viviendas, agua, lodo, piedra, de todo ha ingresado a las viviendas y ha prácticamente dejado inundado el primer nivel. Hemos escuchado varios testimonios de personas que han sido sorprendidos por el desborde de la torrentera y nos decían que el agua les llegaba hasta el cuello y que no sabían cómo salir en ese momento de su vivienda. En estos momentos, a raíz ya de la luz del día, se conoce de más casos. Hasta ayer en horas de la noche que hicieron un reporte las autoridades, por ejemplo, se hablaba de 4.000 personas afectadas, más de 2.000 viviendas afectadas, pero esta cifra va a aumentar. Bueno, y también María Luz Cruz de Radio Yaraví nos informó que las intensas lluvias han afectado colegios. Lo que se ha sabido hasta ayer oficialmente, que en Arequipa estas intensas precipitaciones dañaron la estructura de al menos 135 instituciones educativas en diferentes provincias, comprometiendo el inicio del año escolar. Por supuesto, por lo que el SUTEP aquí en Arequipa, algunas organizaciones de docentes lo que están pidiendo es que se retrase el inicio del año escolar, que ha sido programado para el 16 de marzo. Están pidiendo que esto se pueda evaluar porque también es cierto que los colegios han terminado afectados, los techos se han vuelto una coladera, y también no solo eso, sino que el agua mismo ha ingresado, inundado varios centros educativos. Ese reporte de los colegios todavía no lo conocemos, es decir, no sabemos con cifras cuántos colegios han sido afectados, pero es evidente que esto ha sucedido porque la lluvia ha sido totalmente porque hemos tenido entendido que uno de ellos es el colegio Lord Byron. El colegio Lord Byron es un colegio particular, te diré que es uno de los colegios más caros aquí en Arequipa. Me parece que es el segundo colegio más caro aquí en Arequipa, es un colegio particular, y sí, este colegio está colindante con la torrentera. Bueno, ahí escuchábamos a nuestra colega María Luz Cruz de Radio Yaraví, que justamente fue la periodista que le consultó al presidente de la República, José María Balcázar, si estaba enterado de los daños, de las consecuencias por las intensas lluvias en Arequipa, y que el presidente estaba desconectado, desinformado, no sé, debe estar preocupado por la conformación del nuevo gabinete, pero por favor, siempre tiene asesores que le pueden estar informando lo que está ocurriendo en gran parte del país. Dios mío, repetimos, Hernando de Soto, el economista que va a juramentar hoy como jefe del gabinete, es arequipeño. A lo mejor cambien las cosas, aunque creo que algunos ministros habían viajado a las zonas afectadas. También hay que señalar que las intensas lluvias también afectan Arequipa, sobre todo al balneario de Máncora. Las intensas lluvias que azotan la región Piura desde las últimas horas han dejado un saldo preliminar de al menos una persona fallecida y más de 7.000 ciudadanos afectados, según reportes de las autoridades locales. La emergencia, que mantiene en vilo a la región,
también ha provocado el desborde de canales y quebradas, lo que ha inundado viviendas y obligado a cientos de familias a poner en riesgo su integridad al intentar cruzar calles anegadas para conseguir suministros básicos. Ante esta situación, los organismos de primera respuesta han activado los protocolos de emergencia, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional informó a través de sus redes sociales que Piura y Lambayeque reportarán intensas lluvias. Bueno, hay que señalar que con respecto al balneario de Máncora, que también se ha visto duramente afectada, el Consejo Municipal decidió declarar situación en emergencia a ese distrito. Bueno, como le hemos informado, el economista Hernando de Soto, de 84 años, va a jurar hoy como jefe del gabinete. Ha habido reuniones en las últimas horas sobre si es que algunos ministros van a permanecer o si van a cambiar algunas carteras. Lo que sí ha trascendido es que la ministra de Economía, Denise Miralles, podría permanecer en el cargo. El presidente José María Balcázar juramentará hoy a los ministros que integrarán el gabinete liderado por el ya confirmado jefe de gabinete, el economista Hernando de Soto, de 84 años. Balcázar precisó que recurrió a una de las personalidades más importantes de la economía y mundial para que su gobierno transitorio respete los lineamientos económicos y para rediseñar la democracia. Balcázar fue contundente al señalar que el objetivo central de este gabinete es blindar la economía peruana de cara al proceso electoral. Subrayó que la afinidad de los ministros con la línea económica de Hernando de Soto será un requisito no negociable. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron a Perú 21 que el mandatario ratificó en este cargo a Denise Miralles. Son las 7 de la mañana y con 14 minutos tenemos que hacer una pausa por la franja electoral. Ya regresamos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe.
7 de la mañana con 17 minutos. Seguimos nosotros en Radio Vital o Vital FM. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Preocupante la situación que se está viviendo en Arequipa, en Piura, en Tumbes y otras ciudades por las intensas lluvias. Hemos podido ver las imágenes realmente impresionantes en las redes sociales. Nos dicen, bueno, esto sucede todos los años. ¿Qué hacen las autoridades? Hay un presupuesto para ejecutar obras de prevención. Ayer nos contaba la colega de Arequipa que estos muros que habían cerca de las torrenteras colapsaron y que en el año los trabajos de prevención solamente se reduce a limpieza de los cauces o de estas torrenteras. Estamos nosotros en estos momentos con el señor Osvaldo Moreno, experto en prevención de desastres. El señor Moreno, muy buenos días, bienvenido a Radio Vital. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, primero su comentario, porque de acuerdo a la ENFEM, el viernes ENFEM va a dar mayores detalles sobre la magnitud del niño costero del 2026. Bueno, esto es una alerta no para que esperemos a ver qué está pasando, qué va a ocurrir. Es una alerta para que empecemos ya a trabajar en prevención y en cómo evacuar estas personas que van a ser afectadas. Quiere decir que tiene que haber desplazamiento a consecuencia del cambio climático. Esto ya viene sucediendo en otros países, en otros lados. Si ubicamos ya las quebradas que van a ser activadas o los lugares que están en riesgo, lo que tenemos que hacer es albergues temporales en otros lados para sacar a estas personas de esa ruta, ubicarlos en estos albergues, no solamente a ellos, también sus bienes, y ponerlos en un lugar seguro y, bueno, esperar que esta temporada de tormentas, de lluvia, de inundaciones pasen y ellos podamos poder regresar a sus hogares esperando que encuentren algo, ¿no? Sí, porque justamente conversábamos con una colega de Arequipa, señalaba de que muchos pobladores que quedaron pues con las casas muy dañadas, o se iban a la casa de un familiar, algunas carpas que se habían instalado y otros tenían miedo, preferían quedarse así con su casa afectada, inhabitable, porque tienen miedo que les roben sus cosas, ¿no? Es una situación bastante complicada porque estamos hablando de personas que están ahí con sus niños, pero hablábamos sobre la prevención. Se les asigna a las autoridades regionales un presupuesto para estos trabajos, en qué época del año se deberían realizar y en qué consisten los trabajos de prevención. Mira, es lamentable que nosotros todos los años solamente hemos enfocado liberar las rutas de la avenida de las quebradas y las activaciones de las quebradas y tenerlas limpias para la época de lluvia fuertes, ¿no? Y es una costumbre que hemos venido y también nosotros mismos participamos y decimos hay que limpiar las quebradas porque ya se vienen las lluvias. Eso está mal, porque cuando tú habilitas las quebradas o les pones diques de contención en cada lugar, estás canalizando el agua. Al canalizar el agua que viene de una llanura, y esta llanura también ha sido reducida, entonces tú prácticamente has estrangulado la avenida del río, del agua, y la parte hídrica que siempre es la que nosotros deberíamos aprovecharla o gestionarla. No deberíamos dejar que se vaya al mar y canalizarla. Es más, la canalizamos por partes, ¿no? En este punto de vista de canalizarlo, quiere decir que ella viene con tal fuerza y con tan volumen de agua, con un volumen de agua fuera de lo normal, cuando vienen lluvias intensas y llueve más que otras veces, entonces es obvio que va a desbordar. Lo que tenemos que hacer es recuperar las llanuras, porque si tú has canalizado la avenida del río, las quebradas, ya le has quitado la naturaleza que tenía al costado, donde tenía esos árboles gigantes con raíces largas, profundas, y podías llenar los acuíferos. Y le estás quitando la oportunidad de nosotros a volver a abastecer estos acuíferos y estás totalmente, al haber retirado los árboles o haber hecho, a veces hacen pues en varios lugares del Perú, quitan
inmensas hectáreas de árboles que es las que sirve de amortiguamiento para que a la hora que caiga el agua pueda entre las hojarascas, y las hojarascas mantienen la tierra húmeda y ahí pueda volver a penetrar el agua, que es lo que se hace al retirar estos bosques grandes o estas áreas verdes. Nosotros exponemos el suelo, y el suelo a la hora que cae el agua ya no permite. Pero se retiran los árboles, ¿por qué? ¿Para poner cemento, construir casas? ¿Qué? Muchas veces hacen aprovechamiento, ¿no? En algunos lugares se utilizan los árboles para comercializar, y en otras partes porque no hacen un estudio realmente. Ahora, muchos se preguntan por qué hay colegios, viviendas cerca de las torrenteras. Bueno, es porque no ha habido un plan urbano, no hay una planificación urbana. No vamos tampoco a la historia. Miren, en el año 1985 en Armero, en Colombia, hubo un caso muy parecido. Espero que no suceda, pero es una lección aprendida. En Armero, el Estado ya tenía conocimiento de que el volcán estaba haciendo erupción, y en la madrugada hizo erupción, y el ajar que está a orillas del volcán, comenzó. El ajar es más peligroso que una correntera, que ¿El ajar qué es? Es el hielo que se forma alrededor de un volcán, que se convierte entre agua, lodo y piedras, y agarra más velocidad. Es como que encima del hielo tú lances algo, eso va a agarrar velocidad, va a desplazarse, ¿no? Como una pista de hielo. Entonces esto combinado con las rocas, combinado con el lodo, esto se llama el ajar. Esto baja. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, murieron 20,000 personas, y ya se le había comunicado a la comunidad de Armero de que iba a las autoridades, pero las autoridades callaron y no avisaron al pueblo. Ahora, acá hay un problema también social, ¿no? Igual sucede en Lima. Muchas familias no se han construido en zonas de riesgo, de alta vulnerabilidad, y no se quieren mover. Les dicen para reubicarse, no se quieren ir. Dice, ¿a dónde me van a llevar? Muy pocos son los que se atreven a irse y ya no arriesgar sus vidas. En la prevención tenemos un concepto de que si nosotros invertimos un sol por prevención, estamos ahorrando 10 soles en la reconstrucción. Y tenemos que ser firmes y drásticos, y con normas y leyes que por el bien de estas personas podemos reubicarlas. Nosotros ya tenemos que ir, el Perú tiene que acostumbrarse a los desplazamientos por el cambio climático. Esto sucede en varias partes, hay lugares en el mundo donde los mares están ocupando ya espacios y la gente está siendo desplazada. Nosotros tenemos que hacerlo sí o sí en el Perú. Tenemos que movernos no solamente con la gente, tenemos que movernos con la agricultura. Ahorita el Niño va a afectar la pesquería, vamos a tener miles y miles de personas dedicadas a la pesca sin trabajo. No vamos a tener tampoco la comida, que es el pescado, que es parte de nuestra mesa familiar. Y eso ya se viene, y cuando uno la pesca paraliza, hay por ejemplo, Pucusana, no va a haber movimiento económico. O sea, si no hay movimiento económico, esa ciudad está paralizada totalmente en todos sus rincones, y esa gente tiene que buscar qué hacer. Ahí no hay agricultura cerca. Ajá. Ahora, pero otro tema, volviendo al tema de la prevención. Muchos se preguntan, esto sucede todos los años, aunque la colega de Arequipa decía que esto fue más fuerte que el año pasado. Los muros que estaban cerca de las torrenteras colapsaron. ¿Qué se puede hacer? Okay. ¿Qué trabajos de prevención se deben realizar? Lo que venía era, yo creo que ya no podemos seguir en lo mismo. Mi recomendación es que hagamos un trabajo a 30, 50, 100 años. En este caso, en vez de estar invirtiendo todos los años millones y millones en limpiar, nosotros debemos hacer... los muros tampoco sirven, parece, ¿no? Sí, claro, muros de contención. porque tú le quitas su naturalidad al río. Al estrangular el río, obviamente tú tienes que recuperar esos lugares. Y no sé si tú vas a los ríos en la sierra, y al costado ves rocas, ves árboles, quebradas que desvían el agua para riego, ¿correcto? Entonces pero hay ocasiones en que no se va a poder hacer esto. Entonces tenemos que hacer grandes reservorios de agua, donde esta agua podamos gestionarla y gestionar el riesgo, para que en vez de que destruya, la administremos. Nosotros tenemos que
aprender a vivir con las inundaciones. O sea, no nosotros, las inundaciones son parte de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que aprender el día a día cómo manejar una inundación. Saber adaptarnos a la inundación, saber adaptarnos a las grandes quebradas que se activan, adaptarnos. Es como en Japón, que la población está acostumbrada a los terremotos, pero la población está preparada, las viviendas son especiales para y bien que hayas mencionado Japón. Tokio es una ciudad que ahora administra y gestiona sus inundaciones, que antes lo afectaba mucho. Ellos han hecho grandes reservorios, inmensos reservorios subterráneos, donde esta agua al llegar la guardan por mucho tiempo para que la época de sequía y ellos la puedan usar y también administrar. Y no va a faltarles agua, y dos, tampoco hace daño el agua. O sea, hay ciudades esponjas también que actualmente se están desarrollando en otras partes del planeta, donde en vez de hacer losas y losas, hacen adoquines o piedras que absorben y pueden filtrar esta agua, ¿no? Entonces, ahora, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del gobierno central, de los gobiernos regionales? Sí, yo creo que, mira, cuando tú vas al Estado, te dicen, ¿quieres ser director de CENEPREG, ¿no? Etcétera. Entonces ponen a un militar, con todo respeto a los militares, ¿no? Pero ahí debe haber un científico, debe haber un ingeniero hidráulico, debe haber, o sea, gente que realmente conoce el tema, igual que las áreas de gestión de riesgos de desastre. Las áreas de gestión de riesgos de desastre que son de prevención, que están en la municipalidad, solamente sirven para dar certificado de defensa civil, pero no para hacer trabajos de prevención. Yo creo que debería haber un ministerio de gestión de riesgo de desastre, porque el Estado peruano va a invertir siempre en prevención y nos va a evitar que nosotros gastemos en estos tiempos, y vamos a poner obviamente al peruano en un buen resguardo y le vamos a dar la seguridad que necesita. Muchísimas gracias a Osvaldo Moreno, experto en prevención de desastres, por haber estado en Radio Vital. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias, tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe.
Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Seguimos con Osvaldo Moreno, experto en prevención de desastres. Le preguntaba, ¿quiénes son los responsables? ¿El gobierno central o los gobiernos regionales para hacer las obras de prevención ante los desastres naturales? En este caso debería haber un plan nacional donde hablemos de todos estos temas que tiene el Perú de desastres naturales. No deberíamos, no enfocarnos en un gobierno regional, porque un gobierno regional quizás tocó un doctor, un médico que es el presidente regional, pues, ¿no? Entonces, el que va a saber de temas hidráulicos, de agricultura, de pesquería, no lo sabe, entonces tiene que tener un equipo de trabajo. Para esto lo asisten las carteras correspondientes, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Pesquería, que son los que deberían estar detrás de estos gobernadores y darles un plan nacional de gestión de riesgo de desastres para poder trabajar. Bien lo mencionabas, lo de Máncora, hace un rato estábamos conversando antes de la entrevista. Donde había una canaleta donde supuestamente tiene que pasar el agua y un privado le decidió cerrarla. Sí, claro, el peruano hace lo que quiere en el Perú, pero si hubieran sanciones drásticas, este señor debería pagar las consecuencias, él reconstruir, ir preso, tumbarle. Ahorita deberían estar tumbándole ese muro porque ya las lluvias se están dando. ¿Qué pasa con inclusive las personas que están saliendo, los alcaldes que se están yendo, que solamente han hecho obras obviamente para ver cuánto de comisión le dan en las construcciones? No hay un plan, no hay un grupo político que diga vamos a hacer un plan nacional donde vamos a habilitar carreteras que no van a ser invadidas por huaicos y los pueblos no se queden aislados. No he escuchado ahorita un plan de algún candidato a la presidencia. Sí, los candidatos a la presidencia parece que no proponen nada, por lo menos no les he escuchado nada sobre la prevención de desastres naturales. Que no saben. No saben, bueno, no conocen ni siquiera la ley 29664. Por eso que te decía, debería haber un ministerio de gestión de riesgo de desastres para que ellos, en un trabajo de prevención, cuando uno ejecuta una obra, en esa obra, o esa carretera, en ese puente, tiene que consultarle al poblador o ir a la historia y ver si por ahí se activó una quebrada, un evaluador de riesgos para que él de la mano, junto con el ingeniero o el técnico que está armando el expediente, les diga si la historia le dice que esas quebradas se activan y van a invadir estas carreteras y van a dejar aislados estos pueblos. Si ha sucedido antes, tenemos que tomar otro tipo de construcciones, hacer un expediente adecuado a las quebradas o a los huaicos o a las lluvias que ha habido en la época. Mira, en el año 1970 el Perú tuvo una inundación importante, Lima, puntualmente, y tú te imaginas una inundación igual que en 1970 aquí en Lima, una lluvia de esas intensas que hubo, el tren actual que están haciendo, la línea del tren, la vía expresa, si está preparada o no está preparada, esa va a colapsar. Pero no lo incluimos dentro de los expedientes técnicos. ¿Por qué? Porque el expediente técnico lo copiamos, lo pegamos y nos ahorramos una plata importante para no hacer trabajos de investigación. Cuando nosotros hagamos una carretera en la sierra, en la selva, pongamos personas a científicos que conocen el tema, historiadores, ingenieros hidráulicos, para que ellos también den su opinión y no estemos pasando todo lo que actualmente pasa en el Perú. Lo que pasa es que hacemos por tramos, y como construimos por tramos, no pensamos a la hora que destruimos la naturaleza, los bosques, lo mismo que está pasando ahorita en la selva. El Ucayali está perdiendo su curso. Normalmente los ríos hacen una S, una culebra, su ruta, ahora no están yendo directo. Entonces, al ir directo están tocando los bordes de las orillas. Pero volviendo al tema de los candidatos presidenciales, porque en estos momentos están ofreciendo muchas cosas, pero en el tema de prevención, ¿qué deberían ellos proponer? Te vuelvo y te repito, deberían sentarse con científicos, deberían con historiadores, ingenieros hidráulicos y con el Ministerio de Transporte y todos los involucrados, y hacer un plan nacional en la agricultura para que la agricultura pueda ser abastecida en todo el año de agua, de tener tierras ricas para poder nutridas, ¿no? Y su comentario sobre el presidente Balcázar, cuando una periodista de Arequipa le preguntó por los
por la situación que está pasando justamente esa ciudad, por las intensas lluvias, y que él dijo que recién se enteraba por ella de lo que estaba pasando. Yo la verdad que pensé que era una broma, pero era en serio. Sí, yo creo que esta autoridad es un ejemplo de lo que está sucediendo en el Perú. O sea, lo que tenemos es lo que merecemos realmente. Y como somos un país tercermundista, tenemos un presidente tercermundista. No pidamos más, pues, ¿no? O sea, yo creo que no vamos a pedir más. Yo creo que el actual presidente, para no ir en modo negativo, hay que buscar personas que lo rodeen, que tengan capacidad, porque obviamente está comprobado que estos políticos no están preparados y no tienen capacidad de hacer nada, porque ellos solamente son reactivos. El Perú es una gestión reactiva. Se sale la quebrada, vamos a hacer trabajos, pero no hay un trabajo de prospectiva, ¿no? Un trabajo que nos diga qué debemos hacer, porque esto va a ocurrir de acá a 5 años, de acá al próximo año. Entonces tenemos que declarar, la perspectiva debería ser la de emergencia. La perspectiva no debería ser un trabajo lento, debería ser un trabajo de emergencia, para que cuando lleguen los desastres naturales no seamos reactivos, y ser prospectivos y ser correctivos dentro de la ley 29664, que es lo que le corresponde realmente a la SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Deberíamos trabajar en eso y obviamente educar a los políticos y decirles qué cosa es la SINAGER antes que ellos postulen, qué cosa es la ley 29664, porque todo su periodo va a tratar de prevención, todo el periodo. Se vienen las inundaciones, se viene el niño, no va a haber, ¿no? Sí, según el ENFEN, bueno, todo indica, el viernes va a dar mayores detalles, pero el niño costero parece que tendrá una magnitud moderada durante todo el 2026, que llegará a extenderse desde el inicio de marzo hasta noviembre y presentará un pico elevado en el mes de julio con condiciones cálidas fuera de lo común, factor que altera el patrón establecido de temperaturas en la costa. Según el ingeniero de ENFEN, Jonathan Cárdenas, si bien actualmente el sur viene presentando múltiples lluvias, ciudades de la costa tendrán crecidas repentinas de ríos, activación de quebradas, así como posibles huaicos en zonas vulnerables, entre ellas Ancash, Piura, Tumbes, Lima, Lambayeque y La Libertad. Mira, estos informes se pierden o no sirven de nada. Es un tiro al aire. Considero yo que estos informes no tienen sentido cuando no has hecho trabajos de prevención. Si estos informes vendrían acompañados de un lugar asignado ya donde vas a evacuar a las personas, y vas a hacer un albergue temporal donde tiene agua, donde tiene electrificación, donde va a tener desagües temporales, ahí podríamos avisar. O sea, estoy avisando, ¿qué hacemos? Evacuemos a las personas. Pero si das un informe sin salidas, ¿de qué te sirve tener esa entidad del Estado solamente para que te informe el desastre que vas a tener mañana? No. Supongamos haya un sismo que estamos esperando de 8.8. ¿Dónde vamos a desplazar al 1.000.000 de personas que vamos a quedar en la calle? Y en países vecinos aquí de la región, ¿tienen un mejor manejo ante los desastres naturales? Mira, yo pensé que Chile era uno de los modelos, y Colombia, pero también han pasado algunas experiencias o lecciones aprendidas, y es más, Chile tuvo una muy triste experiencia el 27 de febrero del 2010, cuando los instrumentos que le anunciaban el tsunami a raíz del sismo se cayeron y no funcionaron. Entonces son realidades diferentes, escenarios diferentes, pero si nosotros sí tenemos respuesta. El Perú, Indesi tiene su almacén lleno de productos para poder abastecer a las personas que van a necesitar ahora a ser atendidas. Pero mira, tienen productos que se vencen, o sea, todos los años tienen que renovar leche y otras cosas, y existen productos que no vencen a 10, 20, 30 años, o sea, no tienes que estar actualizando los almacenes cada año. O sea, es un gasto, no sé si es a propósito para poder ahí robar, pero si tú haces un estudio real de hacer almacenes humanitarios para atender las emergencias de aquí a 20, 30 años, puedes almacenar este tipo de alimentos. Deberíamos, yo recomiendo todas las losas deportivas del Perú, todas las losas deportivas y los centros creacionales, los clubes deportivos, etcétera, deberían tener un lugar antisísmico o un camerín antisísmico, porque te voy a poner un ejemplo rápido. Para mí es importante. Si mañana hubiera un sismo, los 12 millones de habitantes de Lima, ¿dónde hacen sus necesidades? 2 veces al día. En tu casa no, porque colapsó el agua, colapsó el desagüe y no hay energía eléctrica y tu casa se cayó.
pero los 12 millones de habitantes de Lima tenemos necesidades naturales. ¿Dónde las hacemos? ¿En la calle? ¿Tú vas a permitir que tus hijas, tus hijos estén en la calle? Y todos los días por un mes hasta que se vuelva a activar la línea de vida, se vuelvan a activar los desagües, el agua. Entonces, pensando en esto, deberíamos hacer losas deportivas con camerinos antisísmicos que puedan tener, vamos a poner tanques antisísmicos que podamos llenarlos de agua y tener agua y desagüe, que es que podemos poner un pozo antiséptico. Ahora hay biodigestores también, y podríamos hacer una vida normal sin pensar en estas consecuencias que de todas maneras va a suceder. Si ahorita Arequipa tuviera este lugar que yo te estoy diciendo, no tuviéramos este problema de que la gente estuviera en las calles, también podríamos generar una epidemia, ¿no? Sí, eso es terrible. Muchísimas gracias. Ahora sí, despedimos al señor Osvaldo Moreno, experto en prevención de desastres. Muchas gracias por haber estado en los estudios de Radio Vital, y ojalá que las autoridades tomen en cuenta sus recomendaciones. Deberían llamar a los expertos, ¿no? Formar una comisión, y en época de que no haya lluvia, recién ahí planificar y ejecutar. No, como él dice, después que ya estamos con la lluvia, el hueco encima, recién decidimos hacer algo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que irnos a la franja, ya regresamos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe.
7:47, seguimos en Radio Vital o Vital FM, Vital Noticias. Bueno, ayer el Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo para definir el orden de los partidos políticos para las 2 jornadas de debate presidencial que se llevarán a cabo los días 23, 24 y 25 de marzo, el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril. El 24 de marzo y el 31 de marzo debatirán los candidatos de las siguientes agrupaciones políticas. Álvaro Paz de la Barra, esto va a ser el 24 de marzo. Álvaro Paz de la Barra, de FENEL Perú. Fiorella Molinelli, de Alianza Fuerza y Libertad. Armando Macé, del Partido Democrático Federal. Walter Chirinos, Partido Político PRIN. Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras. Charly Carrasco, del Partido Democrático Unido Perú. Francisco Díez Canseco, Partido Perú Acción. Vladimir Cerrón, de Perú Libre. Carlos Spa, de Partido Sí Creo. Josh Forsyth, de Somos Perú. Carlos Jaico, Perú Moderno. Roberto Sánchez, Juntos por el Perú. Ellos les va a tocar debatir los días 24 de marzo y el 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Y el 25 de marzo y el 1 de abril les toca debatir a los siguientes candidatos. Antonio Ortiz, de Salvemos al Perú. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. Mario Vizcarra, de Perú Primero. Enrique Valderrama, de Partido Aprista. Rafael Belaunde, de Libertad Popular. Paul Jaimes, de Progresemos. Mesías Guevara, del Partido Morado. Roberto Quiabra, de Alianza Unidad Nacional. Ronald Atencio, del Partido Venceremos. Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Herbert Kaller, del Partido Democrático del Perú, y Rosario Fernández, de Un Camino Diferentes. Los temas que van a debatir en estas fechas son seguridad ciudadana, integridad pública, y otro tema es empleo, desarrollo y emprendimiento, educación, innovación y tecnología. Ayer ya realizó el sorteo el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso Mario Vizcarra en sus redes sociales dijo, bueno, me toca junto con Keiko Fujimori, estaremos frente a frente. Él ya está bastante entusiasta. Bien, nosotros nos vamos con las noticias regionales y como ya lo informamos en nuestros titulares, fueron hallados los restos del helicóptero MI-17 desaparecido el domingo cuando cubría la ruta desde Pisco hacia Chala, Arequipa. 15 personas viajaban a bordo, entre ellos menores de edad. La Fuerza Aérea del Perú confirmó la muerte de 15 personas, entre tripulación y pasajeros, tras la caída de un helicóptero en la región Arequipa. La aeronave fue hallada luego de intensas labores de búsqueda en una zona de difícil acceso. Las autoridades indicaron que se investigan las causas del accidente, mientras equipos especializados continúan con las diligencias correspondientes. El hecho ha generado profunda consternación y la FAP expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Un huaico registrado en la región Ica provocó el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, dejando al menos 15 kilómetros de vehículos varados. Toneladas de lodo y piedras interrumpieron el tránsito en ambos sentidos, afectando a buses interprovinciales, camiones de carga y autos particulares. Las autoridades desplegaron maquinaria pesada para liberar la vía, mientras recomiendan a los conductores evitar la zona y tomar rutas alternas ante el riesgo de nuevos deslizamientos. En Ancas, un empresario fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su camioneta, en la ciudad de Casma. Según información policial, sujetos desconocidos interceptaron el vehículo y dispararon en reiteradas ocasiones, provocando la muerte inmediata de la víctima. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen, que ha generado alarma entre los vecinos y el sector empresarial de la zona. Arequipa, padre e hijo mueren arrastrados por torrentera. Las autoridades confirmaron la muerte de un padre y su hijo, quienes fueron arrastrados por una torrentera en el distrito de Caima, en Arequipa. Ambos intentaban cruzar una zona afectada por el aumento del caudal tras las intensas lluvias. Pese a los esfuerzos de rescate, los cuerpos fueron hallados sin vida. Defensa Civil reiteró el llamado a la población a no exponerse en quebradas ni zonas de riesgo durante la temporada de lluvias. Más de 1.200 viviendas resultaron afectadas y 44 han quedado inhabitables en Arequipa debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días. Las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura urbana.
Ante esta situación, autoridades locales solicitaron al Ejecutivo la declaratoria de estado de emergencia, con el fin de agilizar la atención a los damnificados y reforzar las labores de prevención en las zonas más vulnerables. Bueno, y sobre el accidente de este helicóptero FAP en Arequipa y que dejó 15 víctimas mortales, hay una escena conmovedora que marcó las labores de rescate tras el accidente de este helicóptero de la Fuerza Aérea en Arequipa. Mientras equipos de emergencia inspeccionaban los restos del siniestro, encontraron a un pequeño perrito sobreviviente que permanecía junto a su dueño, que había fallecido, convirtiéndose en el único ser vivo hallado en el lugar. La aeronave M-17 transportaba 15 personas, entre tripulantes y civiles. Menores de edad habían en el helicóptero y se dirigía hacia la base aérea de La Joya con destino final a Camaná cuando se produjo el accidente en una zona agreste cercana a Chala Viejo. Hay que señalar que los encontraron al perrito cerca de su dueño, que ya estaba muerto. Al final el perrito no mostró agresividad y fue trasladado posteriormente para recibir atención veterinaria, según medios locales. Bueno, son hechos que nos conmocionan. Bien, a continuación, noticias internacionales. Las autoridades mexicanas revelaron detalles del operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La acción se desarrolló tras meses de inteligencia y despliegue coordinado de fuerzas federales en varios estados. Tras su caída, se registraron bloqueos, incendios y enfrentamientos armados, generando una ola de violencia en distintas regiones del país. El gobierno mexicano señaló que el operativo representa un golpe histórico al crimen organizado, aunque reconoció que se mantiene el riesgo de represalias. La Cancillería peruana informó que no se han registrado ciudadanos peruanos afectados por los hechos de violencia ocurridos en México tras la muerte de El Mencho. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantiene contacto permanente con las autoridades mexicanas y con la comunidad peruana en ese país. Asimismo, recomendó a los connacionales extremar las medidas de precaución y mantenerse informados por los canales oficiales ante la situación de seguridad que atraviesan algunas regiones mexicanas. El ex embajador británico Peter Mandelson fue detenido en el marco de una investigación por sus presuntos vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, según informaron medios europeos. Las autoridades evalúan su relación con el círculo cercano del financista, acusado de abusos sexuales y tráfico de menores. El caso ha generado un fuerte impacto político y mediático en el Reino Unido, mientras continúan las diligencias para determinar posibles responsabilidades legales. La Cancillería peruana informó que no se han registrado ciudadanos peruanos afectados por los hechos de violencia ocurridos en México tras la muerte de El Mencho. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que mantiene contacto permanente con las autoridades mexicanas y con la comunidad peruana en ese país. Asimismo, recomendó a los connacionales extremar las medidas de precaución y mantenerse informados por los canales oficiales ante la situación de seguridad que atraviesan algunas regiones mexicanas. El índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó a menos del 37%. Ya lo dijo el CENAMI, ya lo dijo ENFEN, estamos en la fase inicial del Niño Costero. Va a ser un año bastante complicado, no solamente durante estos meses, no, va a ser un año complicado. El viernes ENFEN va a dar mayor precisión sobre cuál va a ser la magnitud del Niño Costero, pero estamos en la fase inicial, lo que significa que llegará a extenderse desde el inicio de marzo hasta noviembre y presentará un pico elevado en el mes de julio con condiciones cálidas fuera de lo común, factor que altera el patrón establecido de temperaturas en la costa. Según el ingeniero de ENFEN, Jonathan Cárdenas, si bien actualmente el sur del Perú viene presentando múltiples lluvias, desbordes y huaicos durante los meses de marzo y abril, ciudades de la costa tendrán crecidas repentinas de río, activación de quebradas, así como posibles huaicos en zonas vulnerables. Entre las regiones más afectadas se
se encuentran Ancash, Piura, Tumbes, Lima, Lambayeque, La Libertad. Aunque no estamos todavía inmersos en el Niño propiamente dicho, ya tenemos efectos del calentamiento del mar, al margen de que al final, en los próximos meses, ya estamos en un Niño débil o moderado. Cuando se calienta el mar, tenemos mayor contenido de humedad en la atmósfera y eso facilita o da pie a que tengamos precipitaciones anómalas. Vamos a tener también temperatura elevada en los próximos días. Esto lo ha manifestado el CENAMI. Vamos a tener, según el CENAMI, vamos a tener 32 grados, hasta 32 grados en Lima. Pero también el CENAMI informó que el Niño costero se encuentra en la fase inicial con temperaturas del mar de hasta 29 grados y avisos de lluvias. La situación en estos momentos es complicada en Máncora, complicada en Yanaguara, Arequipa. Así que las autoridades están a la expectativa de lo que puedan hacer, están viajando, los ciudadanos en estas zonas afectadas reclaman ayuda, que se suspendan las clases porque muchos colegios han sido afectados. Algunos no tienen servicio de agua, electricidad, las calles ustedes pueden ver las imágenes, llenas de lodo, de agua, prácticamente algunas zonas están aisladas. Es una situación de emergencia. Tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe.
8 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Vital Noticias por Radio Vital o Vital FM. Ya lo saben, en Lima nos escuchan por la frecuencia 91.1 FM y nos pueden ver por el canal 36 de Movistar y también por señal abierta. Y nuestra cuenta de Facebook, Vital FM, ya lo saben. Nos acercan las elecciones generales y nosotros contribuimos con el voto informado. Desde hace más de 3 meses estamos presentando a los candidatos y sus propuestas. En esta oportunidad nos acompañan María Elena Mendoza del Solar, candidata a diputada por Fuerza Popular con el número 11. Ella es comunicadora arequipeña. Y estamos también con Antonio Tan, candidato a diputado por Somos Perú con el número 31. Él es docente. Tú sí eres limeño, sí, ¿no? Limeño. Ya le hemos tenido antes. A los dos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos a la expectativa de conocer sus propuestas, porque ya estamos muy cerca. Pero antes, un pequeño comentario, por favor, sobre lo que está sucediendo en Arequipa, en Piura, en Tumbes y otras ciudades por las fuertes precipitaciones. María Elena, empezamos contigo. Buenos días, muchas gracias, Raquel, buenos días. Primero quisiera hablar no como candidata, si me permites un minuto. Quiero hablar como arequipeña. Mi solidaridad, por favor, al micro. Mi solidaridad con todos los arequipeños, con mi familia de corazón, que son todos los arequipeños. Si no podemos viajar algunos a apoyar, desde acá estamos pidiendo apoyo, desde acá los apoyamos, los estrechamos con mucho amor y no nos olvidemos que no en vano nacemos debajo de un volcán, o sea que vamos a salir adelante todos unidos. Y sobre la prevención, yo estoy un poco fastidiada con ese tema porque todos los años es lo mismo. Nosotros sabemos que en nuestro país tenemos quebradas, tenemos estas lluvias que vienen, el fenómeno del Niño. Todos los años es lo mismo. No tienen la prevención necesaria y si la tienen, usan el material ínfimo o lo poco que puedan utilizar porque primero es el dinero. Lamentablemente en Arequipa no hemos tenido buenas autoridades. Lamentablemente los gobernadores han terminado siempre en serios problemas. ¿Y en Fuerza Popular hay un plan de prevención? ¿Tocan este punto? Por supuesto que hay un plan de prevención. Nosotros tenemos que irnos hacia la historia, hacia atrás, ¿no? ¿Dónde estaban las quebradas? Si hubieron 8 quebradas que están no activas, tenemos que saberlo con anterioridad. Bien. Y hacer pozos de reservorios. Bien, como María Elena, sí, lo que pasa es que el tiempo corre. Antonio Tan de Somos Perú, su comentario sobre las lluvias y las consecuencias que está originando y si Somos Perú tiene un buen plan de prevención. Gracias, Raquel, y a Vital FM por la invitación. Bueno, en primer orden, sí, solidarizarme primero aquí también con la candidata porque evidentemente creo que Arequipa nos pertenece a todos, es una joya del Perú y nos preocupa no solamente este momento, sino la recuperación. Sabemos cómo somos de lentos en la gestión pública para recuperar las cosas. Hasta ahora se habla de un proyecto de reconstrucción con cambios. Entonces la preocupación no es solamente lo que está pasando con Arequipa ahora, sino cómo se va a reconstruir. Y ahí entramos a hablar, por supuesto, de política de prevención. En el caso de George Forsyth, nuestro próximo presidente, el presidente de Somos Perú, por los próximos 5 años hay una política referida a la prevención, pero con modernidad. Lo que nosotros tenemos hoy en día es modernidad. Hay topografía, hay realmente estudios de suelo, hay estudios para ver qué zona es habitable y qué zona no es habitable. Y ahí lo que necesitamos es autoridad. Y para eso es el principio básico es la modernidad. Tomar modernidad como punto transversal para todos los ejes del Estado. Bien, otro punto, antes de ir con los temas de sus propuestas, hoy juramenta el economista Hernando de Soto, de 84 años, luego de varias especulaciones que se ha hecho, parece que algunos ministros se van a mantener, como la ministra de Economía. Brevemente su comentario, María Elena. Con expectativas, esperamos que sea algo bueno para el país.
Hernando es arequipeño, al que le pido que se preocupe un poco por la prevención que deben de tomar en estos meses, porque ya tenemos un niño encima. Porque muchos pensaban que Balcázar podría elegir a un premier, no sé, más ligado a la izquierda, pero no ha sido así. No, por eso con expectativas positivas, siempre hay que ser positivo, no queremos más desgracia en el país, no necesitamos eso, vamos a unas elecciones presidenciales, congresales, en bicameralidad en este caso, pero yo creo que vamos a tener que ponerle fuerza y ver qué es lo que pasa con este nuevo gabinete, desear mucha suerte a Hernando y a nuestro país. Porque ¿no? se habla de repartija, de bueno, que veremos. se eligió a José María Balcázar por un resultado de un supuesto pacto, por la repartija de ministerios. ¿Qué responde? Sí, bueno, yo quisiera ver que digan específicamente quién es el pacto, ¿no? Es gracioso cuando dicen, yo tengo pruebas de que votaron en contra, y yo pedí una prueba, me dijeron que tenían fotos, y yo he visionado cada segundo de la Rafael López votación. Aliaga asegura que Fuerza Popular habría apoyado la elección de José María Balcázar y que pareciera que Keiko Fujimori estuviera siendo asesorada por Montesinos. Es lo que ha dicho López Aliaga. Bueno, me da vergüenza, ¿no? Sus declaraciones. Qué pena. Habría que pedirle que se calme un poco. Nosotros ya, en realidad, no queremos seguir con esta burla para el país. No estamos para pelear. Montesinos está en la cárcel, tomando la justicia, lo puso donde tenía que estar. Es lo de siempre, ¿no? Keiko tiene la culpa de todo, Keiko, Montesinos es más o menos su padrino. Keiko denunció a Montesinos, pero no vamos a entrar en esos temas porque vamos a perder el tiempo, ¿no? Antonio, ayer la congresista y candidata Sigrid Bazán aseguró que Balcázar llegó a la presidencia gracias a los votos de Fuerza Popular, APP y Somos Perú. Yo te voy a decir, Raquel, es todo lo que queremos limpiar. O sea, queremos ya librarnos de todo eso. Por fin, queremos presionar el botón rojo y que se vayan todos. Disculpe, doctora, y que se vayan todos, por fin. Es más, mi propio partido, Somos Perú, yo hago un mea culpa por las cosas que no se han hecho bien. Yo mismo represento la renovación de mi propio partido. O sea, yo no vengo aquí a enarbolar todo lo anterior. El partido si Somos Perú se hace responsable por lo que ha hecho su bancada. Yo debo decir, Raquel, y aquí hay que ser muy claros, acá venimos a hablar con la verdad. Somos Perú nunca ha votado en bloque. Siempre ha propuesto el voto a conciencia. Si nosotros revisamos la votación, es más, en la vacancia de Dina Boluarte, que todos los congresistas votaron para que se vayan, un congresista votó en contra y fue un congresista de Somos Perú, el congresista Surín. O sea, el voto a conciencia en Somos Perú ha sido permanente. Respecto a, y la señora Sigrid Bazán es una persona muy poco seria, ¿no? Ya sabemos que es una persona que se va para donde le conviene y a la hora de donde las papas queman, ella se va de la votación. Esos gestos simbólicos de la supuesta izquierda realmente cansan. O sea, ¿Somos Perú no es responsable de la elección de José María Balcázar? No, de ninguna manera. Y no solo eso, sino que yo te voy a decir más. Cuando nosotros decimos que si puso a Hernando de Soto o que si puso a Perico de los Palotes, de izquierdas o de derecha, para ser de izquierda o de derecha hay que tener ideología, conocimiento, contenido, doctrina. Y es exactamente lo que le falta a este señor llamado presidente, el señor Balcázar. Por favor, habría que revisar su hoja de vida. Y el señor Hernando de Soto, por el bien del país, le deseo todo lo mejor. Por primera vez, a sus más de 80 años, tiene la posibilidad de demostrar que algo puede hacer. Siempre hemos escuchado hablar del señor Hernando de Soto muy bien, pero nunca lo hemos visto hacer algo bien. Bueno, yo particularmente. O sea, eso fue una construcción del fujimorismo en la época de los 90 para que alguien exportar su modelo económico y decir que era lo mejor. Y claro, había que tener un intelectual, sí, pero me permite, doctora, solo para terminar nada más. Y había que potenciar a un intelectual, un economista de talla mundial que salga a decir que el Perú está muy bien con el modelo de Fujimori. Y hasta el día de hoy eso no ha cambiado. ¿Qué dice? Disculpe. Bueno, que hay que... ¿Cuántos años tienes? 38, doctora. Bueno, sí, yo tengo 60. Hay que ir un poquito más atrás, y Hernando de Soto existe hace muchos años más atrás y tiene historia atrás. Una vez más, es el fujimorismo. O sea, ahora van a decir que Hernando de Soto es fujimorista, ¿no? Vean un poco la historia de Hernando. Yo lo respeto porque, bueno, es además compatriota. Pero una vez votó, ella apoyó la candidatura de Keiko. Apoyó la candidatura de Keiko, apoyó a Pedro Castillo,
apoyó a Vargas Llosa. Es el amigo de todos. Ese es un tema de Hernando de Soto, pero no me digan ahora que es fujimorista, Hernando de Soto entonces... no es fujimorista. Pero no, te estoy diciendo, apoyó a Pedro Castillo, eso ya lo van a decir apoyó lo van a a... decir los televidentes. Por supuesto, lo van a decir los televidentes, no, acá no estamos para agredirnos, pero yo sí tengo que llamar la atención y decir, no pueden decir ahora que Hernando de Soto es fujimorista. Hernando de Soto apoyó a Pedro Castillo, apoyó a Vargas Llosa, apoyó a Fujimori. A ver, fue el vocero de la economía supuesta, el supuesto boom de la economía fujimorista, doctora. Y ahora, no es que no se trata de pelearnos para nada. Usted me parece una persona encantadora y sin embargo eso no es ad hominem, no es contra usted. Más bien usted comenta que es fundadora de Fuerza Popular y me hubiese gustado de repente que también arranquemos con un mea culpa. Es decir, no podemos arrancar diciendo que Fuerza Popular no solo no es culpable, sino que ahora trae la bandera de la solución. No, exactamente, si me permite, solo para terminar, doctora. No, todo lo contrario. Fuerza Popular es parte del problema, no de la solución. Ese es el tema, ¿no? Parte del problema. Es una solución. Por supuesto, doctora. Ya. Nadie podría aquí en esta mesa. Entonces, Forsyth de Somos Perú, del señor Gerí, de la señora Lee, son la solución para el Perú. Pero, señora candidata, nadie puede negar en este set que el señor Forsyth tuvo una entrega total para limpiar la victoria. Es más, fue el primer alcalde con chaleco antibalas que salió a enfrentarse a las mafias fue el señor Forsyth. En cambio, la señora Fujimori con chaleco antibalas. La señora Fujimori compró. La señora Fujimori estuvo en cárcel sin haber sido culpable. Hay que mencionar. Por favor, ¿de qué quieres hacer responsable? Le agradezco muchísimo. ¿De qué quieres hacer responsable? Le agradezco muchísimo lo que. Le agradezco muchísimo. Soy fundadora de Fuerza Popular. Le agradezco muchísimo lo que usted acaba de decir, porque, y eso es importante, Raquel, que la gente sepa. Vamos a volver, tenemos que irnos a la franja, si no nos cortan. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe.
8 de la mañana con 18 minutos. Seguimos nosotros en Radio Vital o Vital FM, Vital Noticias, con los candidatos María Elena Mendoza del Solar, candidata a diputada por Fuerza Popular, y Antonio Tan, candidato a diputado por Somos Perú. Bueno, estaban justamente hablando porque se suele decir, los mismos candidatos lo han señalado, de que López Aliaga dice que hay un pacto mafioso en el Congreso que ha elegido José María Balcázar. Y ahí escuchamos a los candidatos decir, de ese pacto forma parte Fuerza Popular, Somos Perú. Y justamente ellos estaban respondiendo y señalando. Ahora, señora María Elena Mendoza, justamente usted mencionaba al candidato presidencial de Somos Perú. ¿Por qué tendrían que elegir a Keiko y no al candidato de Somos Perú? Bueno, por la historia, ¿no? Pero a mí me gustaría, Raquel, que los candidatos respondan sobre esto, ¿no? Nosotros venimos acá como candidatos a diputados y queremos hablar sobre nuestras propuestas y sobre los problemas del país. Yo estoy sumamente preocupada porque si yo los tiempos que tenemos como candidatos a diputados, senadores, son muy, muy pequeños, ¿no? Yo sé lo cruel que es el tiempo en los medios de comunicación. Y sobre las peleas, nosotros ya basta, por lo menos yo, la verdad que no quiero escuchar más de que se pelean acá, allá. Nuestro país tiene que salir adelante. Correcto. ¿No? Entonces, Antonio Tan también cierra este tema. No, la verdad es que no. Mira, la verdad es que nosotros, ¿quién ha dicho que el Perú no necesita que nos enfrentemos? Sí necesita que nos enfrentemos. O sea, estamos en un momento en donde necesitamos que haya una lluvia que limpie el barro. O sea, por fin. Y una de mis propuestas es que no participen partidos como Fuerza Popular, como Renovación Popular, como Avanza País en este nuevo Congreso. O sea, por ejemplo, tú has mencionado, y no es contra la señora Fujimori ni contra Fuerza Popular, sino contra todo lo que han venido haciendo en conjunto. Y a ver, podríamos hablar del señor Rafael López Aliaga, una persona que es un fracaso como político, que políticamente no sabe ni leer ni escribir, una persona totalmente, dañina para la política peruana. Lo que ha hecho con Lima ha sido destructivo. O sea, yo trabajo en el centro de Lima. Lo que ha hecho con las trabajadoras de la Municipalidad de Lima, las botó de la peor forma, ¿no es cierto? Las echó a la calle, Conde de Superunda con Camaná, las tenía ahí sentadas y les ponía un parlante a todo volumen para que no llegue, solamente para terminar, Raquel, para que no lleguen los gritos de las señoras a la municipalidad. Ese señor hoy puede hablar de gobernabilidad o capacidad de gestión. Imposible, no se lo permito. Pero cuando hablan justamente del pacto mafioso, hablan de las bancadas que actualmente están en el Congreso. Incluye a Somos Perú. Te agradezco no solamente muchísimo. Fuerza Popular, sino también a Somos Perú. Te agradezco muchísimo, Raquel, y en ese aspecto 3 cosas. La primera es que yo he arrancado haciendo un mea culpa y diciendo que no soy la continuidad de lo mismo. Número 1. Número 2, Somos Perú nunca ha votado en bloque, siempre ha votado a conciencia. Voto partido, lo que pensaban unos y lo que pensaban otros. Y solo para terminar, Somos Perú tiene 500 alcaldías, más de la mitad de gobiernos regionales, con lo cual se traducen miles de kilómetros de pistas, hospitales, colegios hechos. Eso es Somos Perú, no solo una bancada. Vamos ahora sí, sobre el tema de educación, ¿qué propone María Elena Mendoza del Solar, candidata a diputada por Fuerza Popular? ¿Qué iniciativas propone de caso de ser elegida? Bueno, nosotros tenemos que revisar absolutamente todo, ¿no? Nuestro país ha caído en una crisis absoluta en educación, salud, primero, seguridad. Nosotros no podemos hablar de educación, salud y todo lo demás si no ponemos seguridad y orden en nuestro país. Si nosotros no nos enfocamos en erradicar este terrorismo urbano que hoy vivimos todos los peruanos, no vamos a poder sacar nada adelante. Entonces, yo quisiera empezar por decirte que nuestra labor como diputados es fiscalizar, representar y legislar. Si nosotros nos ceñimos a lo que es nuestro papel, quiero expresarles que tenemos más de 30.000 leyes en nuestro país, lo que hace una maraña de corrupción y de falta de habilidad para poder trabajar en el sector público o en cualquier sector, porque un juez no puede trabajar con tantas leyes. Ahora, y hablando de leyes, se acusa a que este Congreso aprobó muchas leyes populistas que afectaron la caja fiscal.
Bueno, es que nosotros tenemos que revisar. No puedes tú llegar al Parlamento, sentarte, creer que ya le ganaste a todo cuando tú vas a representar un voto, y tenemos que revisar qué leyes han dado. Yo no quisiera mencionar, hay leyes realmente absurdas, pero en cantidades que tenemos que derogar. Además y hacer de este país mucho más viable. Además de las declarativas. Yo quisiera... No sé exactamente si en esas, pero tenemos que revisar todo. Bien. Por ejemplo, tenemos 5 leyes para el cáncer. 5 leyes que no se cumplen. No se acatan. No se cumplen. No Entonces, se implementan. Esas leyes tenemos que volverlas en una ley. Bien. Mueren 100 peruanos diarios en cáncer. El presupuesto del año anterior, que era 1.300 millones, ahora está en 1.200 millones y 70% más de cáncer en el Perú. Entonces, como este tema, tenemos las papeletas injustas que le ponen a los transportistas y a los privados, porque 2.000 soles... algo está pasando. Bueno, con las pero papeletas, todas injustas. No todas injustas. Quise decir abusivas. Discúlpame, voy a cambiar la palabra. Abusivas porque no van con el estándar de vida que nosotros tenemos. En ningún país sucede eso, ¿ah? Bien, vamos a escuchar, Antonio, las principales propuestas en caso de ser elegido diputado. Bueno, particularmente el caso de la educación, y sí coincido con la candidata en donde dice que hay muchísimas leyes que están ahí y no se cumplen, y lo que hay que hacer es, en vez de hacer más leyes, hacer que las que ya existan se cumplan. Eso es muy cierto. Por ejemplo, y hay que ser específicos, en el tema de educación, la ley 28044, la Ley General de Educación, en su capítulo 4, en su artículo 17, habla sobre algo que dice equidad de la educación. Y eso es algo que no existe, es algo que realmente no se está llevando a cabo, y lo que hay que hacer ahí es fiscalizar. ¿Para qué hacer otra ley? Hay que fiscalizar. Ejemplo, los alumnos del colegio Alfonso Ugarte, que está acá cerquita, no reciben, o mejor dicho, los alumnos del colegio Huicuyupuyu en Amazonas no reciben los mismos implementos deportivos que los estudiantes del colegio Alfonso Ugarte, aun cuando ambos son del Estado. ¿A qué se debe? A que casualmente no hay equidad, empezando en la repartición de los implementos deportivos. Y el internet tampoco. Ya, ahora, si nosotros hablamos de fibra óptica, ¿no es cierto? Yo planteo, y eso es muy importante, desde aquí planteo hacer que la conectividad sea un derecho para todos los estudiantes, un derecho universal, la conectividad. Específicamente arranquemos por los estudiantes y los colegios, que la fibra óptica pueda llegar hasta la última milla, que es lo que se discute. Y lamentablemente, doctora, tengo que regresar al tema. Nosotros los peruanos no nos olvidamos que Fuerza Popular censuró a uno de los mejores ministros de educación a nivel latinoamericano, que es el señor Jaime Saavedra. Entonces es complicado hoy, doctora, disculpe, por eso arranquemos con un mea culpa, decir que Fuerza Popular va a hacer esto o aquello por la educación, cuando lo que hizo fue censurar a un buen ministro que hoy trabaja en otros estándares mundiales. ¿Hizo bien este Congreso en eliminar la educación sexual integral? De ninguna manera. O sea, a ver, nosotros no porque nos tapemos los ojos vamos a permitir, o mejor dicho, que las cosas sigan pasando. O sea, lo que estamos haciendo es tapándole los oídos a los estudiantes de información que más allá de las cosas negativas que le encuentran, lo que hace es abrirle los ojos a cómo poder defenderse y cómo cuidar su cuerpo. Antes había una canción que decía, yo sé cuidar mi cuerpo, y hasta ahora la recordamos. A ver. Hay que Yo creo tener que el límites. Fuerza Popular no permitiría que esa canción vuelva a salir hoy día, ¿no? A ver, Por ¿cuál es su Renovación opinión? ¿Cuál Popular. es su punto sobre Por la favor, educación doctora. sexual? ¿Qué tendría que ver cuál es su punto sobre la educación sexual integral? Que se tiene que dar en los colegios, ¿no? Pero se ha eliminado. No, pero un ratito. Pero no con las reglas que estaban en ese momento. O sea, nosotros tenemos que hacer que nuestros niños sepan sobre educación sexual, sin duda, como educación cívica. ¿Cómo se ha podido borrar de educación cívica de la currícula? Cuando entonces dejamos de ser cívicos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Lo comentaba No hay porque ninguna en el empatía. Perú hay mucho embarazo adolescente, Sí, por supuesto, muchos casos y no hay producto que de una exponer violación. a los adolescentes embarazados, ni hay que permitir lo que está sucediendo con esta candidata, pero la señora doctora Guayo, Ujú. hay que enseñarles a los niños de educación sexual, pero con prudencia. Tampoco que la ley los impulsaba a un sector que nosotros no queremos. ¿El ministro Saavedra era un mal ministro? No, en realidad
no puedo saber. Y lo que sí puedo saber es que en el Congreso no hay una sola bancada. Y si lo censuraron, fue por mayoría. Porque acá cada vez que se censura, cada vez que pasa algo es Fuerza Popular. 72 congresistas, Raquel. 72 congresistas 73. tenía Fuerza Popular. 73 Para que no te congresistas equivoques, hacen sí. mayoría absoluta. 73. Y esa fue la mayoría que censuró a Y Jaime voy a Saavedra. decirte que si puedes, yo examino un poco cada vez que voy a una entrevista con quién me voy a sentar para saber un poco de su historia. Por eso te pregunté cuántos años tenías. Yo en el 2021 pedí disculpas públicas en todos los medios de comunicación por los errores que se habían cometido. O sea que si querías que yo haga mea culpa, yo ya lo hice. Doctora, una Pero pregunta, ahora no con todo voy a respeto. estar con este tema, Doctora, porque con todo nosotros respeto, una tenemos pregunta. ahora la responsabilidad de poner a un buen presidente por 5 años que no nos van a alcanzar, porque necesitamos 20 años para corregir lo que han hecho los últimos 25 años en nuestro país. Atención, Perú. Atención, hoy, desde aquí, desde Vital, la señora candidata con el número 11 nuevamente saca la palabra de Fujimori. Tenemos que quedarnos 20 años en el poder para poder cambiar las cosas. No he dicho eso. ¿Qué te pasa? Bueno, doctora, solamente por para hacerle una favor, pregunta. por favor, pero Solo para hacer no una digas pregunta, cosas. doctora. Un ratito, Solo un para hacer ratito. una pregunta, No, doctora. pero por favor. Usted acaba de decir eso, que Discúlpame, necesitan 20 años, ¿o no? Ya, está bien. Necesitamos 20 años para corregir los Fujimori quería últimos quedarse 15. Pero, por favor, no me hagan, no. Doctora, no, y del yo 2021 al tengo ganas de 2026, eso. Espérate del un 2021 al momentito. A ver, 2026, otro tema. No, a ver, debemos volver. Yo no he dicho eso, o sea que retíralo, porque yo no he dicho que nos vamos a quedar 20 años. He No, dicho usted que ha dicho que nuestro necesitan 20 país años. necesita 20 Fujimori años se para quería quedarse 15. nuestros... Ojalá se hubiera quedado 15 y estaríamos hablando de otro país. Pero bueno. 15 años con de Montesinos 15, encima. 20, 25. Con Montesinos encima manejando todo con como... Montesinos no, a ver, habla de Fujimori. Pero Habla de Fujimori era con Montesinos, doctora. No, señor, estudia un poquito más. Te va o a sea, hacer Fujimori y bien. Montesinos no Te va tenían a nada hacer que ver. bien estudiar Por eso, un poco. Fujimori, no, pero yo no. Pero, a díganle ver, un a los momentito, yo millones quiero de ir un limeños momentito, por que favor, necesitan sin escucharla. gritos, sin Si usted me gritos, dice, un doctora, momentito, sin gritos. doctora, Yo quiero decir, por favor, que yo no dije que nos teníamos que quedar 20 años los fujimoristas. Para corregir lo que está sucediendo en nuestro país, vamos a necesitar más de 5 años, o sea, 20 años, ojalá que podamos verlo, que por lo menos yo. Eso pensaba Fujimori, doctora, Alberto. Bueno, Alberto Fujimori fue el mejor presidente, si no estaría sentado acá. ¿Quién dice eso, doctora? Yo lo digo, pues. ¿Qué lo hace el mejor Me lo están presidente? preguntando a mí, yo lo digo. Dígame Ya. una cosa Si que no, haya no hecho el tuviera mejor la presidente. Constitución del 93. Pero el señor Velarde acaba de decir que él está por la Constitución del 79, no del 93. ¿Qué ha dicho el señor Velarde? Exactamente. Que ha dicho de que digamos, la estabilidad económica no viene de la Constitución del 93, sino de la Constitución del 79. Pero podríamos discutirlo con el doctor Velarde. Usted puede ir y buscarlo y decirle que no ha dicho eso, pero podría, bueno, hoy nosotros estamos en la era de la tecnología e inmediatamente todas las personas que nos están viendo van a entrar a buscar las declaraciones del doctor Velarde. Sí, por Bien, supuesto. bueno, lo Ok. cierto es que ambos, pues ya veremos cómo se van a llevar, si son elegidos diputados. Si gritan de la mejor es bien manera. difícil. De la Si gritan mejor es- manera. No debe importa volver a lo la- que pensemos, sino lo que queremos por el país. Así es. Y yo quiero lo mejor por el país. Forsyth está con, según las encuestas, con 1.5%. ¿Crees que llegue en la segunda vuelta? Dos cosas. Primero, que la señora Fujimori, por ejemplo, ya llegó a su máximo techo. En cambio, en el caso de George Forsyth, por supuesto que nosotros tenemos bases a nivel nacional y son las bases las que nos van a responder. Hoy, más de 2 millones de peruanos en las últimas votaciones han elegido el corazón de Somos Perú. Y a eso vamos a hacer llegar. Y por supuesto, cuando escuchen las propuestas de modernidad que trae George Forsyth, como por ejemplo para la seguridad, todo policía tiene que tener implementada su cámara de seguridad y ahí se acaba directamente la corrupción en ambos lados. ¿Ustedes quieren que vuelva la unicameralidad? Mira, lo que nosotros tenemos en este momento es la bicameralidad y a eso tenemos que apuntar. Porque el señor Forsyth, por supuesto, como candidato presidencial, propone regresar a una unicameralidad, tanto y en cuanto los peruanos no hemos decidido por la bicameralidad. Señora Mendoza del Solar, Keiko Fujimori de todas maneras pasa a la segunda vuelta. Sí. ¿Con quién? No lo sé. Es muy difícil. Es muy difícil con tantos candidatos. El país está sufriendo realmente
una catástrofe de candidatos. Esto es increíble. Nosotros cuando fundamos Fuerza Popular tuvimos que juntar 1 millón de firmas y llegamos mucho más de 1 millón de firmas. Ahora, para hacer un partido necesitas, creo, 25,000 firmas y no más. Entonces, ¿cómo? Eso hay que cambiarlo. No podemos tener pues 40 candidatos. Es cierto. Pues deberíamos de tener 4, 5 ya, jalando. Pero no, 40 candidatos. Y se han bajado algunos. ¿Sabes? Entonces, ¿se debe volver a la unicameralidad? Bien. Mi padre estuvo en bicameralidad, mi abuelo estuvo en bicameralidad. Bien. Entonces yo no te podría decir ahorita qué va a pasar porque los políticos bien. Tenemos que ser gente nueva y gente que tenga ADN. Bien, para servir al país. Gracias a Marilena Mendoza del Solar de Fuerza Popular y a Antonio Tam, candidato a diputado por Somos Perú. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Pausa. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe.
1:37 y en estos momentos nos acompaña el candidato presidencial de Salvemos al Perú, el señor Antonio Ortiz Villano, un empresario exitoso por lo que he podido ver. Él es natural de Andahuaylas, Arequipa, ¿no? Del distrito, ¿no? Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, distrito de Talavera. De Apurímac, perdón. Sí. De distrito de Talavera. Sí. Talavera, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va la campaña? Primero conocer su opinión. Hoy Hernando de Soto jura como nuevo jefe del gabinete. Bueno, esto es lo que pasa en nuestro país. Todo el país está harto de esta política que están haciendo. Son unos mercenarios. Bueno, gracias. De Perú Libre es el nuevo presidente, pero con Hernando de Soto al menos están equilibrando, porque estamos hablando de economía del país, de la estabilidad del país. Si paramos con estos cambios, ¿cuándo va a venir inversionistas? Los inversionistas mismos peruanos, ¿cómo pueden invertir en una estabilidad económica? ¿No? ¿Cuáles son los principales ejes del plan de gobierno de Salvemos al Perú? Educación, salud, las extorsiones, después el común de esto, bueno, todos los delincuentes dentro del gobierno, o sea, la seguridad ciudadana y la corrupción, que me estoy olvidando. La corrupción es un flagelo del país. Desde el presidente de la República hasta el último servidor público se han convertido, no puede ser, salvo error. Siempre hay personas honestas, pero ¿cómo combatir la corrupción? Ya estamos cansados los peruanos. Se hacen obras, corrupción. Si no, hay otro tipo, tráfico de influencias, se mete a puros recomendados a los ministerios. Mire cómo está el salud, mire cómo está el MINSA. Todas las familias de los congresistas, de todos los presidentes, son los proveedores del Estado. Ahí está la corrupción. Para mí, la corrupción tiene que matarse. Desde el presidente de la República hasta el último servidor, muerte civil. Que nunca más regresen al Estado a trabajar, ni como proveedor. Entonces tenemos que tener bastante preocupación de esta nueva elección del 12 de abril. ¿Y quiénes lo han ayudado a elaborar su plan de gobierno? Bueno, personas que son especialistas en el tema. Se supone que, mira, no soy mentiroso. Vengo de la honestidad. Soy empresario. Gracias a Dios, mi país, Dios me ha dado de todo. Agradecer de esto. Y eso que no terminó el colegio, creo, ¿no? Bueno, justamente agradecer por la invitación. Yo no debería estar acá ni en el sitio donde estoy. Es algo inédito. Agradezco a la vida, al tiempo, que todas las personas han ayudado. Tengo 5º año primaria. No es una debilidad, es una fortaleza. Yo vengo de la práctica, ¿no? Para mí, con el respeto que se merecen los profesionales, tienen sus títulos colgados. ¿Qué saben hacer? ¿Lo han hecho? Por supuesto que también han hecho empresarios. Y sí, hemos visto candidatos con títulos, con maestrías, igual han caído en la corrupción. Es que el problema, ¿quiénes nos gobiernan? Todos los, como le dicen caviar, 25 años, 30 años, yo estoy en el gobierno, he estado en MINSA, he estado en tal sitio. ¿Qué han aportado? Han despilfarrado nuestro dinero. Y siguen haciendo. En el Congreso, ya no es un Congreso, es un mercado de negocios. No puedes, el que le habla, estoy en un partido, ¿quién me elige? El pueblo. ¿Quién me paga? El pueblo. ¿A quién debo servirle? Al pueblo. Pero ¿qué pasa? Acá, de los dueños de los partidos, los congresistas son sus empleados porque reciben órdenes de los partidos para que voten por acá, para que voten por allá. Bueno, pero en caso usted se eligió presidente, entonces ¿no va a dar órdenes a su bancada? Es imposible.
nosotros vamos a dar, el Partido Salvemos va a dar libertad. Para eso son elegidos, para legislar y fiscalizar, hacer leyes en beneficio de la población, de acuerdo de la situación socioeconómica que el país está haciendo. Yo vengo, mi principio como empresario, industria, con seguridad y cambio generacional. Le estoy hablando generalidades. El que le habla viene del mundo empresarial y aprovechando este medio, invito a todos los empresarios del Perú a ponernos el pecho a la mano al pecho que diga, para entrar en política, pero en política de empresarios. Porque, ahora, hay otro tema. Ya conoce a todos sus candidatos porque tengo entendido que hace como 3 semanas no conocía a todos los candidatos que estaban en sus listas. Usted tiene toda la razón. No es posible. Y acá también... No, pero ¿ya los conoce a todos? Todavía. ¿Todavía no los conoce? Pero también pidió perdón por su plan de gobierno, creo. También. ¿Por qué? Porque, mire, ponen ahí un montón de cosas que no concuerdo. Entonces, ¿quién elaboró el plan de gobierno? Las personas que conocen de leyes. Pero usted se quedó sin un vicepresidente, ¿no? El señor Freund. Así es. ¿Por qué? Simplemente por discrepancias. Dice que usted no él dice que usted no hablaba con él. Le voy a decir cómo. No se reunían. ¿Cómo va a ser? Me agarró el señor en presencia de varias personas que usted me dijo, nosotros te hemos puesto acá y tú tienes que hacer caso lo que nosotros decimos. Disculpa. Simplemente yo con documentos habló. El señor se va o yo me voy con carta notarial. ¿Ya? Porque no estoy por una necesidad. Veo la deficiencia del país, de nuestros gobernantes. Me da pena. Yo vengo de extrema pobreza. Yo sé lo que es pobreza. Yo vengo de vivir en 4 esteras en Pueblo Joven, Bayóvar. He vivido, sé lo que es hambre. Y no es posible que despilfarre nuestro dinero acá en el país, siendo que se llama congresistas, presidentes, que el mejor negocio de llegar a la presidencia o al Congreso, ahí tenemos muchos sueldos y todas las cosas, y dicen que no les alcanza el dinero. Y cómo nuevamente, si no se alcanza el dinero, cómo se están religiendo tremendos letreros. El señor Chandubí está también en su lista, ¿no? En la lista del partido, no está en mi lista, claro, no está. No, claro, es como candidato. Así es. Él está ligado a la minería informal. Bueno, ¿Sabemos al Perú va a apoyar la minería informal, va a aprobar la extensión del Reinfo? No. La ley es una, la ley es para todo. Han dicho hasta fin de año y se cumple sí o sí. Aquí están las leyes para cumplirle, no es para estar... Y eso es, la pregunta es, ¿por qué tantos del Reinfo o de los mineros tienen que estar yendo al Congreso? ¿No es al Ministerio de Energía y Minas? ¿No? ¿Por qué van tantos alcaldes, regidores o los gobernadores al Poder Legislativo? ¿Qué hacen ahí? No, pero ¿cuál es su cercanía con el señor Chandubí? Eso, como un militante, jugamos pelota, conversamos, nada tengo que ver yo con la parte que él pertenezca. Sí, porque él es presidente de la Central Nacional de Mineros del Perú, ¿no? Es candidato al diputado. Él es recordado porque en el 2014 informó que los mineros informales entregaron aportes económicos e incluso oro a la campaña de Ollantumala. Bueno, eso yo no puedo juzgarlo, cada quien. Pero él, ¿qué tanta influencia tiene en el partido? Absolutamente nada. Y les demuestro, señores del pueblo, el que le habla no va a recibir ningún dinero para mi espalda. Yo no voy a hipotecar a nuestro país para ser un títere. No va a ser un títere. No. Acá tiene que hacerse tal cual como nos emana la constitución política del país. Ya, pero ¿sabemos si Perú va a combatir la minería ilegal? Por supuesto. ¿Y cómo el mismo que te habla, en el mundo que estoy, conozco toda la Pampa, conozco todas las partes, porque estoy en minería, pesca, petróleo, agroindustria, en pesca, en todo soy agricultor además. Conozco todo el tema. Y el problema de Madre de Dios de la Pampa, donde revientan con dinamita a las máquinas que cuestan millones, no sé por qué sentido, no entiendo,
incauto, y esas máquinas deben producir todo el desastre que están haciendo, porque sacan piedras, succionan todas las minerales para sacar el oro y lo dejan así amontonado. Esas máquinas para que aplanen y nuevamente que siembren. Lo que pasa es que no hay sentido común o criterio del Estado o de las personas que están a cargo de cuidar los intereses del país. ¿Qué haría Salvemos al Perú en un programa, en un probable gobierno de Salvemos al Perú? Por ejemplo, las lluvias. Mire cómo están afectando a Arequipa, Piura, Tumbes y otras ciudades. No se hace obra de prevención. ¿Tienen planificado algo en su...? Personalmente me encargo de eso. Ah, personalmente. Porque he sido presidente de la Comisión de Regantes del Valle Pativilca. Soy agricultor. Conozco la ley 29338, su aplicación la 150. Lo que pasa que nuestros gobiernos y los señores gobernadores no tienen la remota idea de la prevención. Y a usted, el cauce de las aguas te hace en las paredes donde hay huecos, te miden de qué fecha a qué fecha, cuánto suben. Y lo que tienes que hacer son no esperar último momento para decir que se ha rebalsado. Ica, oiga, años y años para rebalsándose. ¿Dónde está la prevención de los gobernadores del Estado? El Estado tiene que poner mano firme a los gobernadores o los que se encargan. Oiga, esto tiene que hacerlo cuando ni bien termina las lluvias, hacer el cauce y el empedrado totalmente. No lo terminamos de la noche a la mañana, pero vamos sembrando árboles fuertes a los costados y enrocando todo el cauce del río. Y a una profundidad. Entonces, eso les falta bastante y me da pena. ¿Cómo puede inundar las ciudades de agua? Eso es incapacidad de los funcionarios públicos. Bueno, cuéntenos ya para finalizar. En las encuestas todavía no figura como otros. No sube. ¿Estás seguro de llegar a la segunda vuelta? Voy a ser presidente. Y les voy a demostrar. ¿Seguro? ¿No creen las encuestas? No creo. Pero, oye, ¿las encuestas de qué viven? Que es gratis. Todo cuesta, todo se vende, todo se compra. ¿A ustedes le han cobrado alguna vez alguna encuesta? No. Ni las televisoras. Agradezco a los canales que me invitan. Y gustoso. Usted el 25 de marzo va a debatir. Sí. ¿Se siente seguro para el debate? Tengo que prepararme. Sí, le van a preguntar muchas cosas. Del plan de gobierno que no lo elaboró usted, me dice. Pero se lee. Si todo está dicho acá. Solamente hay que aplicarlo. Bien, muchísimas gracias. Sé que está apurado porque tiene otra entrevista. Agradecerte, Linda. Un honor estar acá. Manan Suachucani, Manan Yuyachucani, Manan Ociosyocani. Corazoipen Yachtamasi, Umaipim Kachkankichik Yapanchik. ¿Qué dijo? No soy ladrón, no soy mentiroso, no soy ratero. Bien. ¿Ya? Estoy para servir para mi país. Estoy listo. Muchísimas gracias al candidato presidencial de Salvemos al Perú, Antonio Ortiz Villano. Pausa, ya volvemos.
Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Con 54 minutos seguimos en Radio Vital o Vital FM. El Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo para definir el orden de los partidos políticos para las 2 jornadas de debate presidencial que se realizarán los días 23, 24 y 25 de marzo, así como el 30, 31 de marzo y el 1 de abril. El Jurado Nacional de Elecciones anunció que el debate presidencial 2026 será presencial, con 12 candidatos por día, y se efectuará en 2 fases, en las instalaciones del Centro de Convenciones de Lima. El encuentro se desarrollará en 2 jornadas. La primera, los días 23, 24 y 25 de marzo, y la segunda, los días 30, 31 de marzo y 1 de abril. En cada jornada participarán 12 candidatos, organizados en 4 grupos de 3 integrantes, y el orden de intervención se definirá por sorteo. Avanza País, Podemos Perú y Cooperación Popular forman parte del primer bloque sorteado para el lunes 23 de marzo. Perú Libre, Juntos por el Perú y Somos Perú integran el segundo grupo asignado para el martes 24 de marzo. El candidato presidencial de Perú, primero, Mario Vizcarra, publicó un mensaje en la red social X, confirmando que el 25 de marzo estará frente a Keiko Fujimori. En el debate del 25 estaré frente a Keiko Fujimori para hablar de corrupción. Me escuchará fuerte y claro, no queremos más pactos mafiosos. Escribió el hermano del expresidente Martín Vizcarra. Los temas centrales serán: primera jornada, seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción. Segunda jornada, empleo, desarrollo y emprendimiento, educación, innovación y tecnología. La dinámica se dividirá en 4 bloques y el debate será presencial en el Centro de Convenciones. Así es, se realizará en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Se sabe que el 24 de marzo y el 31 de marzo estarán en el debate los candidatos Álvaro Paz de la Barra, Fiorella Molinelli, Armando Macé, Walter Chirinos, Ricardo Belmont, Charly Carrasco, Francisco Díez Canseco, Vladimir Cerrón, Carlos Spa. Bueno, el caso de Vladimir Cerrón será virtual. George Forsyth, Carlos Jaico, Roberto Sánchez. Y también para los días el 25 de marzo y el 1 de abril están los candidatos, han sido sorteados los candidatos para debatir: Antonio Ortiz, Jorge Nieto, Mario Vizcarra, Enrique Valderrama, Rafael Belaunde, Paul Jaimes, Mesías Guevara, Roberto Quiabra, Ronald Atencio, Keiko Fujimori, Herbert Kaller y Rosario Fernández. Bueno, esos son los candidatos. Según las últimas encuestas, el 41% de los indecisos dice que va a esperar el debate o presentación de ideas, porque va a ser bien difícil que haya un debate con tantos candidatos para definir su voto. Así que prepárense los candidatos. Hemos tenido acá al candidato Antonio Ortiz, que dice que
que va a leer, porque él no conoce mucho de su plan de gobierno porque él no lo elaboró. Así está el candidato Antonio Ortiz. Bien, no hay tiempo para más. Continúen con la buena música de Radio Vital. Conmigo será hasta mañana. Muy buenos días.